Déjenme cerrar aquí. Aquí está. Cualquier cosa, cualquier consulta, interrúmpanme nomás. Ya íbamos revisando inmediatamente las consultas. Yo en la guía comencé el capítulo de enlace químico preguntándonos cómo se estabiliza un átomo en un enlace. Porque creo que eso es la clave de la estabilización, de la formación de enlaces químicos. Todo depende de qué tan estable sea un átomo. Porque sabemos que un átomo tiene protones, neutrones y electrones. ¿Ya? Un átomo en condiciones neutras, como se presentan en la naturaleza, naturalmente no hay átomos cargados. ¿Ya? Todos los átomos tienen una constitución nuclear, que está dada por la cantidad de protones y neutrones. ¿Ya? Esto está en el núcleo atómico. Y los electrones están en la órbita. ¿Ya? Y conociendo eso, se han definido dos números. Digamos que el número másico, que es la cantidad de protones y neutrones, y se llama así porque los protones y los neutrones son más pesados, y la masa de un átomo está dada por la suma de ellos. El electrón tiene una masa despreciable en relación a los protones y neutrones. O sea, si nosotros le quitamos los electrones a un átomo, el átomo va a seguir pesando lo mismo, no va a cambiar. Por lo tanto, el número másico es ese. Es el que está dado por la suma de protones y neutrones. Y también se le asigna un número atómico. Y ese número atómico es la cantidad de protones que hay. Entonces, si uno ve en cualquier libro, en cualquier página, todo átomo tiene dos números, un número atómico y un número másico. Ahora, si somos más realistas, en general uno va a encontrar esto nomás. Va a encontrar un átomo asociado a un número atómico. Y algunos no ponen el número másico. Porque el número atómico, aparte de ser el número de protones, como comenzamos que la materia es de carácter neutro, en cada átomo la cantidad de protones es igual a la cantidad de electrones. ¿Ya? Y eso es lo que nosotros tenemos que considerar a la hora de pensar en los enlaces químicos. ¿Por qué? Porque vamos a usar harto la tabla periódica para ver cuántos electrones tienen los átomos y cuál es su característica eléctrica. Pero eso me lo dice la tabla periódica. Ustedes se preguntarán, ¿pero cómo? Bueno, vamos a revisar cómo puedo saber la característica eléctrica de un átomo mirando la tabla. Por esta relación, la cantidad de protones debe ser igual a la cantidad de electrones para un átomo neutro. ¿Ya? Entonces yo puse algunos ejemplos que están en la guía. El magnesio, número atómico, número másico, ¿cierto? El magnesio tiene 12 protones, eso es lo que me dice su nomenclatura, 12. El número de electrones, bueno, como es neutro, debería tener 2 electrones. Y el número de neutrones sería la diferencia entre el atómico y el másico, que serían 12 neutrones. Si se fijan, en el caso de magnesio, y esto se repite mucho en los átomos, tiene la misma cantidad de todo. O sea, tiene 12 protones, 12 electrones y 12 neutrones. ¿Ya? Y eso es algo que se mantiene en los elementos de la tabla. Veamos el cobre. El cobre tiene 29 protones. ¿Ya? Como es neutro, tiene 29 electrones, pero tiene 34 neutrones, que sería la diferencia entre atómico y másico, ¿verdad? Y aquí se nos disparó un poco nuestra relación que hicimos arriba, pero sigue siendo muy cercano, son 5 diferencias. Y la plata tiene 47 protones, tiene 47 electrones, esto se mantiene, y tiene 60 neutrones. ¿Qué implica que tenga un poquito más de neutrones? Por ejemplo, que estos átomos tienden a tener isótopos radiactivos, ¿ya? Porque este átomo, como tiene más neutrones, por reacciones nucleares, va a eliminar neutrones. Y eso lo convierte en un átomo que podría ser radiactivo. Entonces, usemos como ejemplo el cloro. Como todo átomo en la naturaleza, a ver, espera, no me apareció aquí, perdón. Como en la naturaleza los átomos no están cargados y están neutros, la mayor cantidad de ellos se va a estabilizar formando enlaces.
¿ya? Y para formar enlace, nosotros tenemos que reconocer en la estructura de un átomo, en su estructura electrónica, los electrones de valencia, que son aquellos que están disponibles para usarse al momento de formar enlace. Todo átomo tiene electrones de valencia y van a ser usados exclusivamente para generar un enlace químico. En este caso, el cloro, yo no voy a hablar, voy a tratar de hablar lo menos posible de configuración electrónica, porque no entra, ¿ya? No quiero meterme ahí. Si se fijan, en la última capa, que está dada por este número, la última capa de energía, el último nivel de energía, define los electrones de valencia. Entonces, en el nivel 3 de energía, yo puedo contar 2 más 5, o sea, puedo contar 7 electrones. Y estos son los electrones de valencia que tiene el cloro. En general, es así, ustedes esto deben dominarlo, los átomos van a adoptar, cuando formen enlace, una configuración de gas noble. Y eso se relaciona con la regla del dueto y la regla del octeto, que es lo que dice, hay muchos átomos que van a tener 2 electrones en su última capa, o en la capa de valencia. O hay elementos que van a tener 8 electrones en su capa de valencia. Entonces, si nosotros nos fijamos, por ejemplo, en los gases nobles, estos son los gases nobles, no le puse aquí, estos son los gases nobles. El gas noble helio tiene 2 electrones de valencia en su capa externa. El gas noble neón, aquí yo voy a hacer la separación, ¿cierto? Tiene 8 electrones de valencia en su capa externa. Este tenía 2. Ya, esta es la relación. Pues tengo 2 electrones, bueno, eso es un dueto. Tengo 8 electrones, eso es el octeto. Y el argón, hago la separación acá, ¿verdad? ¿Cuántos tiene? 8 electrones en su capa externa. Y el criptón, acá está el 4, solo los 4, solo el 4, tiene 6 más 2, 8 electrones. Entonces, si se fijan, a excepción del helio, que tiene 2 electrones en su capa externa, todo el resto tiene 8 electrones en su capa externa. Y eso es lo que quiere alcanzar todo átomo. Todos quieren ser un gas noble aquí. Entonces, el cloro tiene 2 opciones. Se fijan, esta es la configuración del cloro, la misma de arriba. Podría el cloro perder 7 electrones, y en ese caso se convertiría en un cloro más 7, porque quedaría cargado positivo. Después vamos a hablar un poco de los iones. O podría ganar 1. Ya, y esta es una pregunta para ustedes. Desde el punto de vista energético, ¿qué creen? Ya, no, si ustedes tuvieran que escoger, ¿qué es más fácil? ¿Que el cloro pierda 7 o que gane 1? ¿Qué me dice eso? Que gane 1. Catalina dice que gane 1. ¿Están de acuerdo con Catalina? Yo sí. Y claro, tiene lógica, ¿no? Tiene lógica que el cloro, para él sea más fácil ganar un electrón, y si ganara un electrón, aquí te quedaría con un orbital final 3s2 3p8, que se parece, 3p6, que se parecería al gas noble argón. Entonces, si el cloro ganara un electrón, quedaría como el argón. Pero podría pasar también, ya, podría pasar que pierda los 7 que tiene. Y si pierde los 7 que tiene, quedaría como esto, como lo que está dentro, que es 2, 2 y 6, como el neón. Y aquí quedaría así, quedaría como el neón. Entonces podrían pasar las dos cosas. De hecho, hay cloros que tienen esta oxidación más 7 porque han cedido sus 7 electrones. Pero lo que quiero que quede claro es que un átomo se estabiliza de esa forma. Siempre va a querer parecerse a un gas noble. Claro, son nobles, entonces tenemos que parecernos a ellos. Esa es la consigna. Los átomos que tienen pocos electrones tienden a perderlos para parecerse al helio, si es que tienen pocos, por ejemplo, o ganar alguno si es que les faltan poquitos para parecerse al gas noble más cercano. Pero hay otros, como el carbono que es un carbono 6, su configuración es un S2, 2S2, 2P4, no 2P2.
¿Ya? Sí, está bien. Los pego. Entonces, ¿qué le podría pasar al carbono? ¿A quién se podría, se me borró el don? ¿A quién se podría parecer el carbono? ¿Ustedes, qué creen ustedes? ¿A quién se podría parecer el carbono? ¿A cuál de los dos gases nobles? ¿A qué se parece más? Aquí el carbono es un caso particular, porque si el carbono pierde 4 electrones, si pierde los 4 que tiene, se va a parecer al helio. Entonces podría perder los 4, y quedaría con carga más 4. Pero el camino es el mismo si los gana, porque si gana 4 electrones, quedaría como el neón. Entonces también podría ganar 4. Entonces va a depender de cuántos electrones de valencia tenga el átomo. Si tienes pocos electrones de valencia, es probable que los pierda para convertirse en el gas noble anterior. Si tiene muchos electrones de valencia, es muy probable que gane electrones, entonces, para convertirse en el gas noble que está más allá. Y si está justo en el medio, ahí puede variar. Ahí puede a veces ceder o a veces ganar. Y ahí van a convertirse en aniones o cationes. Entonces, por ejemplo, el sodio. El sodio tiene número atómico 11. Si yo hago la configuración del sodio, ustedes no tienen que hacerla, no hay problema. Recuerden que yo no quiero que aprendan configuración electrónica. 2S2, 2P6, 3S1. Y después dicen, ya, pero si no la aprendo, ¿de dónde lo saco? Bueno, miremos una tabla periódica después. El sodio tiene una configuración electrónica que está acá, sodio 11. ¿Y cuántos electrones de valencia tiene? Tiene 1, ¿verdad? Tiene un solo electrón de valencia. Perfecto. Entonces, lo que yo quiero que se aprendan es lo que está aquí. Que tengan en mente el helio, el neón y el argón. Eso es lo único que necesito. Entonces, yo sé que el neón tiene 10. Entonces, el sodio, lo más probable es que quiera parecerse al neón. Entonces, es muy probable que el sodio forme iones positivos, con una carga positiva. ¿Ya? El magnesio tiene 12 electrones. Ya, pero yo ya sé que el neón tiene 10. O sea, el magnesio tiene 2 electrones más que el neón. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el magnesio? Los 2 que le sobran desde la configuración del neón. El aluminio, ¿cuántos electrones de valencia tendrá? 3. Porque yo sé que el neón tiene 10. Y así que el aluminio debería tener 3 electrones de valencia. ¿Y el fósforo cuántos electrones de valencia tiene entonces? 5. Porque el neón tiene 10. Ahora, si me voy para atrás, y yo a eso se me fue, si yo les pusiera aquí el oxígeno es 8. Tiene un número atómico 8. ¿Cuál es el gas noble que está antes del oxígeno? El helio. El helio tiene 2. Entonces, ¿cuántos electrones de valencia tiene el oxígeno? Tiene 6, porque tiene los 6 más que el helio. ¿Se dan cuenta? O sea, yo tengo que conocer la estructura que tienen los gases nobles helio, que tiene 2, y el neón, que tiene 10, y ya puedo determinar cuántos electrones de valencia puede tener un átomo. Y eso ya me va a indicar cuántos enlaces, teóricamente, puede hacer. ¿Ya? Entonces, ya un poco redondeando la idea, un átomo tiene 2 opciones para estabilizarse. Puede compartir electrones, compartir hasta alcanzar la configuración de un gas noble, y en ese caso nosotros vamos a hablar de que el átomo forma enlaces covalentes, o podría convertirse en iones. Y en ese caso estaría participando en la formación de enlaces iónicos. ¿Ya? Por ejemplo, yo tomé como ejemplo el cloro, porque lo hemos usado un poco, ya conocemos la configuración y la cantidad de electrones que tiene. Cloro tenía 7 electrones de valencia. Y si se fijan, puede formar enlaces covalentes y también podría formar enlaces iónicos. Y eso va a depender de su compañero. ¿Ya? Netamente de eso. Va a depender de quién se une con él. Entonces, hay muchos átomos que podrían participar en distintos tipos de enlaces dependiendo de quién es su compadre. ¿Ya? ¿Con quién se junta? El oxígeno es más electronegativo
que el sodio, por ejemplo. Entonces va a haber una competencia aquí, quién se queda con el electrón. Por eso es un enlace covalente. Y allá vamos a entrar en detalle en esto, en los enlaces iónicos y covalentes. Pero quiero que se fijen en esto, que hay átomos que podrían participar en distintos tipos de enlaces dependiendo de quién lo acompaña. Ya, eso es muy importante a la hora de ver los enlaces químicos. Un átomo cualquiera podría ser tanto iónicos como covalentes, dependiendo quién se une con él. Ya no vamos a revisar tanto estas estructuras de Lewis, que las vamos a mirar después. Entonces, si yo miro la tabla periódica, el sodio tiene una configuración externa de 1s1, el litio tiene una configuración externa de 2s1 y el sodio de 3s1. Y ustedes no se equivocan al pensar que el potasio es 4s1, el rubidio es 5s1, y así vamos hasta abajo. Por eso pertenecen al grupo 1, porque tienen un electrón en su capa externa, un electrón de valencia. Los del grupo 2, ¿cuántos electrones de valencia tienen? 2 electrones de valencia. Los del grupo 3 tienen 3 electrones de valencia. Los del grupo 7 tienen 7 electrones de valencia. Eso está en la tabla periódica. Yo puedo saber cuántos electrones de valencia tiene un elemento. Y se fijan, si yo al 3 le resto el 2 del helio, me queda 1. Si yo al carbono, que tiene 6, le resto los 2 del helio, me quedan 4. Y esos son los 4 electrones que tiene el carbono. Si el silicio, yo le resto los 10 del neón, me quedan 4 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, yo de la tabla periódica puedo saber cuántos electrones de valencia tiene cada uno de los átomos. Y tal como se indica acá, la tendencia de ellos es a formar iones cargados, que en este caso serían iones con carga más 1, porque tienen solo un electrón, y al perder este electrón, quedaría con configuración de gas noble. Los del grupo 2 tienen tendencia a perder los 2 electrones, porque así quedarían con configuración de gas noble, y así hasta el 7. O sea, los del grupo 3 tienen tendencia a perder los 3. Los del grupo 4, fíjense que el grupo 4 aparece que puede pasar de los 2. Pueden perder 4, pueden ganar 4. Claro, porque está justo al medio. Los del grupo 7 tienen tendencia a perder, a ganar 3, claro, porque estos tienen 5 electrones de valencia. Para completar los 8 necesitarían ganar solo 3. Así que esa es la tendencia que tienen ellos. Los del grupo 8 tienen 6 electrones, o sea, necesitarían ganar 2 y completan 8. Y los del grupo 7 necesitarían ganar 1 nomás. Entonces aquí entramos a una, antes de pasarlo, entramos a una definición que vamos a ver más adelante. Por acá, por el lado izquierdo de la tabla, están los metales, ¿verdad? Y por el lado derecho están los no metales. Acá hay metales de transición, pero de ellos hablamos poquito, ¿eh? En general hablamos de los elementos representativos, que son los que están en gris. Y el grupo 8, grupo 0, grupo 18, son los gases nobles que son nuestro referente, hermanos. Queremos parecernos a ellos. Pero si se fijan, los metales son solamente elementos que tienden a perder electrones. Esa es la definición de metal, una tendencia a perder electrones. Y el no metal cae en la otra categoría, tiene tendencia a ganar electrones. Aquí todavía estamos como en los metaloides, el grupo 3. Y los no metales clásicos serían el grupo del oxígeno y el grupo del flúor, digamos. Porque acá todavía puede haber tendencia a perder algunos electrones. ¿Ya? Pero esa es la tendencia, los metales tienden a perderlos y los no metales tienden a ganarlos. Y si se acuerdan de esto, más adelante se van a dar cuenta que precisamente los que están acá, los que tienden a ganarlos, son los electronegativos. Y los que tienden a perderlos son los menos electronegativos. Bueno, ya entendiendo un poco cuáles son los electrones de valencia, nosotros podemos representar cada uno de los átomos utilizando las estructuras de Lewis. Ya que esto sí es importante conocerlo, porque hay preguntas de esto aparecen. Y son las más recurrentes en el último tiempo. Sencillas, pero hay que conocer las estructuras de Lewis.
La estructura de Lewis es una forma de representar los electrones de valencia que tiene un átomo. Simplemente eso. ¿Cuántos electrones de valencia tiene un átomo? Yo lo puedo indicar haciendo una estructura de Lewis. Entonces, el nitrógeno era del grupo 7, ¿se acuerdan? Ya estaba ahí, si yo podría mirarlo en una tabla periódica. Pero yo sé que si tiene número atómico 7, yo sé que al pertenecer al grupo 5, o sabiendo que tiene, restándole 2 del helio, debería tener 5 electrones de valencia. Y estos electrones de valencia yo los puedo indicar en cada uno de los costaditos del elemento. ¿Ya? Entonces, en realidad yo le debería hacer así. Yo tengo el nitrógeno y debería tener 2 electrones de valencia que están en el orbital S. Por eso yo les puse en la guía, siempre se cuenta 2 primero. Primero relleno con 2 y después con el resto. Entonces tengo 2 y me faltan 3. 1, 2, 3. Esa sería la configuración de Lewis del nitrógeno. ¿Ya? Si yo hago la del oxígeno, por ejemplo, bueno, acá yo les puse una tabla que las tiene, pero el oxígeno es del grupo 6, por lo tanto tiene 6 electrones de valencia. ¿Ya? Entonces, ¿cómo proceso esto aquí? Bueno, tengo 2 solitos. Eso es lo primero. Se me borra otra. Y me faltarían 4. 1, 2, 3, 4. Así lo completo. ¿Ya? O sea, siempre parto con 1 al principio, y eso es por el llenado de los orbitales atómicos, ¿ya? Pero no quiero entrar en ese detalle. Si se fijan en las configuraciones electrónicas que hicimos arriba, eran S2P4, por ejemplo. Bueno, estos son los 2 que yo estoy poniendo al principio, porque así entraron al átomo, así se formó la nube electrónica. Entran 2 primeros, porque yo he visto chicos hacer configuraciones electrónicas de a 1, 1, 2, 3, 4, 5, que pueden darles, pero en otros les da igual. ¿Ya? Entonces yo le recomiendo partir al tiro con 2 y después rellenar. Por ejemplo, ¿a dónde nos sale? En el boro. Un boro del grupo 5, o sea, perdón, del grupo 3. Tiene 5 electrones total, tiene 3 electrones de valencia. Entonces yo he visto muchachos hacer esto. 1, 2, 3. Esa no es la configuración del boro. O sea, me sirve para saber cuántos electrones de valencia tiene, pero no es real. Porque lo real del boro sería los 2 solos más 1. O sea, parto siempre con 2. Si fijan en la tabla que yo les puse, siempre hay 2 primero, 2 y 1. Que hay 2, 1 y 1, 2, 1 y 1. ¿Ya? Entonces siempre partir con 2. Profe, Eso, sí. tengo una duda. Sí. Y por ejemplo, si en un ensayo me preguntan cuántos electrones no enlazantes tiene el oxígeno, ¿serían 6 o 4? 4. Sí, los no enlazantes son los que están en pareja. ¿Por qué? Si yo hiciera la configuración electrónica, insisto, yo sé que esto no entra, pero me sirve para explicar lo que me preguntáis. Yo tengo un orbital S, tengo un orbital PX, un PI y un PZ. Cuando se llenan estos orbitales atómicos, primero se llenaron los S, entonces entra un electrón ahí y entra otro electrón ahí. Esos son los 2 primeros que yo represento en Lewis. El tercer electrón entra acá, el cuarto entra aquí y el quinto entra ahí. Ahí tengo 5 electrones. Me falta 1. Entonces el sexto entra acá. Estos son pares no enlazantes, porque no tienen la capacidad de aceptar electrones en el orbital. Este orbital está lleno, este orbital está lleno, pero el orbital P y PZ no están llenos. Entonces pueden alojar un electrón más. Y estos son los que aceptan electrones de otro átomo. Entonces, estos son los orbitales enlazantes al final. ¿Ya? Después, cuando entran a la universidad, van a ver con detalle esto de los orbitales enlazantes. Pero por esta razón, si preguntaran cuántos electrones enlazantes tiene el oxígeno, bueno, son los que en Lewis quedan solitos. Por esto, porque el orbital, al quedar semilleno, entonces puede aceptar un electrón nuevo. Y los electrones no enlazantes son los que ya están emparejados, porque ellos no se van a mover de ahí. ¿Ya? Un orbital necesita 2 electrones para estar completo. ¿Ya?
Entonces, en el caso del boro, por ejemplo, yo tendría un par que es no enlazante, y aquí tenía un par enlazante. Ahora, en el caso del carbono, el carbono es traicionero, pero eso lo vamos a ver cuando veamos orgánica, porque la configuración del carbono es la que sale acá. Tiene 4 electrones de valencia, tengo 1, 2, los primeros, 3, 4. Si yo preguntara cuántos enlaces puede hacer el carbono, entonces, ustedes van a decir 2, porque este está apareado y tendría solo 2 lugares para hacer enlace. Bueno, pero el carbono es un caso particular porque en general el carbono hibrida su orbital, eso lo vamos a ver después, y deja como que traspasa uno de estos para allá. Entonces queda con 4 posiciones de enlace. Pero eso pasa en el carbón y podría pasar en el boro también. Pero si les preguntan por el nitrógeno ¿cuántos enlaces puede hacer? Puede hacer 3, ¿no? Y es lo que pasa con el nitrógeno. ¿Qué elementos de nitrógeno conocen? Por ejemplo, el NH3. No, tiene 3 hidrógenos, eso es lo habitual del nitrógeno, que haga 3 enlaces nomás. Y siempre le quedó su par de electrones aquí. No nos mueve, lo mismo que en los oxígenos, también voy a encontrar pares de electrones. Entonces, eso con la configuración de Lewis de los átomos. Pero yo también puedo hacer configuraciones, estructuras de Lewis de iones. En el caso del sodio es re fácil, porque el sodio, cuando pierde su electrón, aquí está el sodio, perdió el único electrón que tenía, lo pierde, me queda así, me queda el sodio con una carga positiva, ¿no? Incluso yo podría poner el sodio en un corchete y ponerle que es positivo. Pero en el cloruro, el Cl-, si yo hago la estructura de Lewis del cloruro solo, tengo los 2 primeros, ¿cierto? Y me faltan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ahí están los 7 del cloruro. Si me dicen, del cloro, perdón. Si me dicen, ya, pero el cloruro, bueno, el cloruro ganó 1, porque esa es una carga menos 1, le agrego 1 acá. Pero yo tengo que ponerle el corchetito y decir, esto tiene una carga negativa, porque es un ion. Me faltó la L. Entonces podría hacer configuraciones electrónicas de Lewis. Ya, aquí entramos en un tema que ya mencioné, que tiene que ver con la electronegatividad. Y la electronegatividad nos sirve para definir el tipo de enlace mirando una tabla de electronegatividad. Esto también ha salido el último tiempo en preguntas PTU y PSU también le preguntaba harto con una tabla de electronegatividad. La electronegatividad es la capacidad que tiene un átomo de atraer electrones a su nube, ¿no? Entonces, nosotros podemos mirar en una tabla lo que se conoce como la escala de Pauling de electronegatividad, que asigna valores de electronegatividad a todos los átomos. Y si se fijan, hay átomos que tienen, no sé, electronegatividad 4, el flúor, que es el que tiene la mayor electronegatividad, y átomos que tienen 0,7, 0,8 de electronegatividad. Si recordamos lo que ya vimos, sin considerar el hidrógeno, que es un caso particular, el hidrógeno por su característica atómica debería estar acá. El hidrógeno tendría que ponerlo acá. Pero como tiene solo un electrón, es el primero. Pero químicamente no se comporta como el resto, si se fijan. De hecho, su electronegatividad es mucho mayor, 2.2. Pero mirando del litio hasta el francio, o más abajo incluso, cesio francio, sí, francio el último, el litio tiene un electrón, ¿cierto? Entonces, sabíamos que el litio tenía la tendencia a perder ese electrón, ¿verdad? Y lo mismo dijimos del sodio, del potasio y todos los que estaban en el grupo 1. Del grupo 2 dijimos, bueno, como tienen solo 2, lo más probable es que los pierdan los 2. Entonces también tiene tendencia a perderlo, por eso los llamamos metales, y si los pierden es poco electronegativo. Y al lado izquierdo, al lado derecho de la tabla, a este lado, estaban los no metales, ¿se acuerdan ustedes? Y los no metales tenían la tendencia a ganar electrones. Y al tener esa tendencia a ganar electrones, acá tenemos los átomos más electronegativos. Acá van a estar los que quieren tener la capa externa de un gas noble, de completar los 8. Esto era el grupo 7. Estos tienen 7 electrones. Entonces les falta solo 1 para completar los 8. Por eso son tan electronegativos. Los del ladito tienen 6 electrones. A estos les faltan 2. Igual, pero es poco igual. Siguen siendo bien electronegativos, pero si se fijan, son menos electronegativos que los que están al lado. ¿Ya?
Porque claro, a este le falta solo uno, piénsenlo así. Como le falta solo uno, es el que tiene la mayor fuerza para atraer, el único que les falta. Estos necesitan atraer 2. Los de acá necesitan atraer 3. Entonces son un poco menos electronegativos y así hasta el final. Estos ya no atraen, estos los pierden. Por eso son muy poco electronegativos. Y la diferencia que hay acá tiene que ver con el tamaño del átomo, ¿no? Ya, pero en eso tampoco vamos a entrar en mucho detalle. Entonces yo podría definir, usando la escala de Pauling, qué tipo de enlace se pueden formar entre átomos conociendo la electronegatividad de cada uno. Ahora, no es necesario que ustedes se aprendan la electronegatividad. Si nosotros hiciéramos preguntas, bueno, así lo hacíamos, o la persona que hace las preguntas de la prueba, les quiere hacer una pregunta de electronegatividad, tiene que darla, o tiene que poner una tablita con electronegatividades para que ustedes puedan hacer los cálculos de qué tipo de enlace se puede formar, ¿no? Entonces, conociendo eso, ese término de electronegatividad, vamos a partir con el enlace iónico. Profe, ¿Sí? ¿por qué en la tabla el criptón, el xenón y el radón tienen electronegatividad si se supone que son gases nobles? Porque eso tiene que ver con el tamaño del átomo. Porque ya a medida que avanzamos acá, a medida que uno avanza, los átomos se hacen más grandes. Y en el caso, por ejemplo, de este grupo, si se fijan, la electronegatividad va bajando. Acá también la tendencia es la misma. Y la electronegatividad tiene que ver entonces, como la nube electrónica es tan grande, o se va expandiendo, no sé si, piensen que la primera capa está muy cerca del núcleo, la segunda está más lejos, y la tercera ya está mucho más afuera. Y esa tendencia de estar más afuera permite que esos electrones que ya no están tan atraídos por el núcleo sí puedan interactuar. De hecho, existen compuestos de criptón. El criptón es uno de los pocos gases nobles que puede hacer enlaces, pero es por eso, es porque son más grandes y al estar más alejados del núcleo podría interactuar con otros átomos. Es solo por eso. Pero en general lo que nos interesa es que el gas noble es esto, helio, neón, argón, que son los que están más estabilizados, ¿no? Que tienen su capa externa. Lo de electronegatividad de estos es solo, netamente por su tamaño, nada más, ¿ya? Entonces los otros tres no formarían enlace con nadie, por eso aparecen en plomo. Aparecen en plomo. Esos son los nobles nobles de verdad. Creo que con argón se logró sintetizar un compuesto, pero son compuestos artificiales, digamos, no existen en la naturaleza, ¿ya? Gracias. ¿Ya? El enlace iónico, entonces. Nosotros hablamos de un enlace iónico cuando hay una transferencia total de electrones, de uno o más electrones, desde la capa de valencia de un átomo hacia la capa de valencia de otro átomo. En general, decimos que el elemento de baja electronegatividad, o sea, un metal, o sea, uno que esté por este lado, le va a ceder electrones a un átomo de alta electronegatividad o a un no metal, o sea, uno que esté por acá. Entonces, el enlace iónico va a ser esto. Cuando un elemento no metálico de esta zona le ceda electrones a un átomo de esta zona. En general, yo para restringir un poco mi dibujo, son de este grupo 1, 2, con los del grupo 6, 7. ¿Ya? Entonces aquí yo les puse una esquemita. El sodio tiene todos estos electrones en su capa, pero la capa de valencia es esta. Y esta es la capa de valencia del cloro. Y aquí está anotado, mira, le falta solo un electrón para parecerse un gas noble. Entonces acá hay hay una conversación entre átomos y hay una conveniencia, porque al sodio le sirve perder ese electrón, porque quedaría con una configuración de gas noble interna, y al cloro le sirve ganar ese electrón. Entonces el sodio, al cederle su electrón, se forma un enlace, porque no lo pierde del todo finalmente. Igual está en su órbita. Están compartiéndolo de alguna manera, a pesar de que se lo está entregando, por eso no quedan libres. Entonces el enlace iónico se va a formar entre un metal y un no metal, entre un elemento con baja electronegatividad y un elemento con alta electronegatividad. Si vamos a la escala de Pauling, van a ser
átomos que tengan diferencias al menos de 1,7 en electronegatividad. ¿Ya? Ese es el parámetro. Mayor o igual a 1,7. Entonces yo calculo el flúor, que es 4. Con el sodio hay una diferencia de 3,1. Entonces, además que se forma el fluoruro de sodio. Eso es iónico. Tengo el cloro con el magnesio. Cloro-magnesio tengo 3,2 y 1,3 el magnesio. Ahí tengo 1,9. Entonces, el fluoruro de magnesio también es iónico, ya porque tenía una diferencia de 1,9. Si yo veo, por ejemplo, el potasio con el azufre, mira, el potasio con el azufre es 1,8. Entonces, el K2S es iónico. Entonces, podría yo calcular y asumir que hay elementos que al unirse forman enlace iónico solo considerando sus valores de electronegatividad según la escala de Pauling. Ya, si llegara a aparecer alguna pregunta de ese tipo, tienen que darles los valores de electronegatividad de cada uno. Entonces la estructura de Lewis de el cloruro de sodio, por ejemplo, sería esta. Ya, el sodio está positivo y el cloruro está negativo. Y aquí estaría el electrón que el sodio le entregó al cloruro. ¿Ya? Entonces, el enlace iónico es una interacción electrostática. Los átomos se mantienen unidos solo por carga eléctrica, finalmente. Y por eso es tan fácil soltarlos en enlaces, en solventes polares. Algunas de las características de los enlaces iónicos son estas. Son cristales, son cristalinos, es como la sal de mesa, la sal de casa, no sé, la sal de cocina aparece en algunas partes. Así son los compuestos iónicos. Ya son sales sólidas a temperatura ambiente. Presentan elevados puntos de fusión y ebullición. Por en general, yo les puse acá una red cristalina, es un cubo bien bonito, pero las esferas verdes son cloros, son cloruros, y las esferas azules son sodio. Y esto es real, esta es la estructura cristalina del cloruro de sodio, que se ordena de esta manera, en cristales cúbicos. Pero hay tantos iones, aquí hay otro sodio, fíjense que hay un sodio, otro cloro. Este cloro de acá interactúa con 5 sodios, con ese que está ahí, ese que está ahí, ese que está arriba y el que está al lado. Entonces, la energía electrostática que hay entre iones es tan fuerte que es muy difícil romperlo. Por eso tienen puntos de fusión y ebullición tan altos. Es muy difícil romper la red cristalina de los compuestos iónicos. Pero es fácil solubilizarlo en agua, porque el agua puede separar iones. Y la característica del agua la vamos a ver en unos minutitos, porque es polar. El solvente polar puede romper enlaces iónicos muy fácil. Y por lo mismo los compuestos iónicos son buenos conductores de la corriente eléctrica, son electrolitos, porque al estar cargados pueden transportar electrones. Esa es una característica de los compuestos iónicos, tanto cuando están fundidos como cuando están en solución. Bueno, y ejemplos que ustedes conocen, toda sal es un compuesto iónico. Por el otro lado, los enlaces Profe, covalentes, ¿sí? perdón, me quedó una duda de lo anterior. ¿El ácido fluorhídrico, como está en el límite, formaría enlace iónico o covalente? Esa pregunta es buena, porque en general los que están formados por el hidrógeno se consideran como enlaces covalentes, solo porque el hidrógeno es un átomo que carece un poco de la característica de los metales. Entonces el HCl, el HF, el HBr en general se tratan como compuestos covalentes. Son covalentes polares, sí, porque hay una polaridad en el enlace, pero el hidrógeno es como el extraño, es como el patito feo del grupo 1. No tiene el mismo comportamiento que el resto. Entonces, si el flúor con el hidrógeno tiene un 1,8, está en el límite. Entonces, en general se habla como que todos los ácidos de este tipo tienen comportamientos covalentes. Buena pregunta. Entonces, enlace covalente. Gracias. Sí, de nada. El enlace covalente es por compartición de electrones. O sea, acá no hay ningún átomo que ceda electrones, ni ninguno que reciba electrones. Acá
Y la conversación es como, te presto un electrón. ¿Ya? Entonces, cada uno va a aportar al enlace un electrón. Las sustancias covalentes pueden encontrarse en cualquier estado, pueden ser gases, líquidos o sólidos, a temperatura ambiente. Son malos conductores de la electricidad o del calor, y el punto de fusión depende de qué tan fuerte sea ese enlace, o sea, si es polar o apolar. Y si utilizamos la escala de electronegatividades, la diferencia de electronegatividades en general es menor a 1,7. Pero acá me dejaron un margen re grande, porque puede ser entre 0,1 y 1,69. No sé si lo mío así. Entonces, por lo mismo, existen dos tipos de enlaces covalentes. El apolar, quiere decir que no se forman polos, y ese vamos a encontrar dos categorías. El enlace covalente apolar real, que ocurre cuando se establecen enlaces entre átomos iguales, entre átomos que tienen la misma electronegatividad, como por ejemplo el oxígeno molecular. Un oxígeno se enlaza con otro oxígeno, tienen la misma electronegatividad, ninguno de los dos le va a robar electrones al otro. Entonces, eso es un enlace covalente apolar real. Pero también se considera en una categoría como enlace covalente apolar cuando la diferencia es chiquita, cuando está entre 0,1 y 0,4, que es lo que ocurre, por ejemplo, en el enlace carbono-hidrógeno. Si nosotros volvemos atrás, creo que justo 0,4. El carbono con el hidrógeno, claro, el carbono tiene 2,6 y el hidrógeno es 2,2. Tengo justo 0,4. Y entonces esto se considera como un enlace covalente también apolar, ¿ya? Aunque el covalente apolar real es este, en donde el enlace se establece entre átomos iguales. Y por otra parte tenemos enlaces covalentes polares. Y los covalentes polares va a ocurrir entre átomos en el intervalo que nos queda, en el intervalo 0,4-1,7, que es el caso del agua, por ejemplo, el H2O, o el caso del amoníaco, NH3. Aquí, la diferencia de electronegatividad entre H2O, permiso, voy a volver de nuevo porque miremos cuánto era. El oxígeno es 3,4 y el hidrógeno era 2,2. O sea, la diferencia acá es 1,2. Ya, pues está en el intervalo 0,4-1,7. Y aquí la diferencia también es muy parecida. ¿Qué es lo que ocurre acá? El hidrógeno es del grupo 1, entonces tiene un electrón de valencia. Y el oxígeno era del grupo 6, o sea, tiene 6 electrones de valencia. La configuración de Lewis del oxígeno era 2, 3, 4, 5, 6. Tiene 2 electrones para enlazar. Y entonces yo tengo el otro hidrógeno acá. Entonces acá se creó el enlace, ¿verdad? Entre los electrones que están dispuestos para el enlace. Me quedó media fea, pero se entiende. Y aquí, esto sería una molécula de agua. ¿Se dan cuenta? El hidrógeno prestó un electrón, el oxígeno prestó el otro, y se creó un enlace porque estos dos electrones van a estar en el mismo orbital atómico, que era el monito que yo les dibujé así. Piensen en eso, van a estar ahí. Entonces, este electrón de esta orbital lo puso el hidrógeno, y ese otro electrón lo puso el oxígeno. Entonces, van a compartir el mismo orbital, pero eso va a pasar para el hidrógeno y va a pasar para el oxígeno. Si ustedes podrían ser ordenaditos y escribir la molécula de agua así. El enlace es así. Porque así como que pareciera que está disponible para los dos. Ese par de electrones le pertenece al oxígeno, pero también le pertenece al hidrógeno. ¿Se dan cuenta? El hidrógeno tiene 2 electrones, que es la configuración que quiere de gas noble, y el oxígeno, dibujémosle para electrones múltiples. Si lo cuento ahí, tengo 2, 4, 6, 8. Tiene los 8 electrones que lo harían parecerse a un gas noble. Con eso están felices, por eso formaron el H2O. Pero al estar así, al tener esa estructura, el oxígeno tiende a arrastrar a los electrones hacia su núcleo. ¿Sí? Y por eso se considera que este es un enlace covalente polar y le da ciertas características a la molécula.
Los hidrógenos en la molécula de agua tienen una carga positiva, una carga parcial. Claro, si ustedes meten la mano en el agua, no se van a electrocutar porque no tiene carga, es una molécula neutra igual, pero su enlace está polarizado. Es fácil darse cuenta de eso. Hagan esto. Tomen, dejen correr el agua, un hilito de agua chiquito, y electrifiquen algo con su pelo. ¿Se acuerdan ustedes que si pasan un globo por su pelo, se electrifica? Bueno, es lo mismo, es carga por el electrostática, ¿no? Y acérquenlo después al hilito de agua. El agua va a ir hacia el globo cargado o la regla cargada o lo que sea que es cargado. Porque la molécula de agua tiene esa polaridad, pues. Está cargada, entonces ustedes pueden experimentar eso. Y eso se puede hacer muy simple en un experimento casero en la cocina de su casa. Entonces, eso es un enlace covalente polar. Y lo mismo pasa con el amoníaco. El nitrógeno tiende a quitarle los electrones al hidrógeno. Están desplazados hacia su nube. Y si yo dibujara la molécula de agua bien, debería ser algo así. Tiene su par de electrones que no usa, el hidrógeno está aquí, pero yo no voy a dibujar el par de electrones aquí al medio, lo voy a hacer un poquito para allá. Y eso es suficiente para mantener al hidrógeno unido a él, pero los electrones están más cerca del oxígeno. Por eso tiene esta tendencia a cargarse negativo en un lado y positivo. Eso es una molécula polar. Cuando veamos estereoquímica, o sea, la estructura tridimensional que toman las moléculas, nos vamos a dar cuenta que es importante que la molécula de agua sea angular, que tenga este ángulo. Y obviamente esto explica, por ejemplo, por qué las moléculas de agua pueden separar iones. Porque al ser angulares y al tener una carga negativa en los oxígenos y positiva en los hidrógenos, el agua puede interactuar con otras cargas. Y se fijan, este dibujo es súper bueno porque los hidrógenos que están positivos interactúan con el cloruro que está negativo. Entonces se lo llevan. Esto se llama solvatación, si quiere, solvatación. Todas las iones, las moléculas tienen una esfera de solvatación. Las moléculas de agua tienden a rodear carga. Entonces, si yo meto un cloruro de sodio al agua, que está sólido, cristalino, unido por un enlace iónico, si lo tiro al agua, inmediatamente las moléculas de agua van a ver que hay cargas y van a separarlas. Porque las moléculas de agua van a rodear los iones, y por eso son solubles en agua, los compuestos iónicos, porque el agua puede separar esas cargas. Y lo mismo pasa con el sodio positivo. En este caso, interactúa con el oxígeno, que tiene la carga negativa. Entonces logramos separar cloruro de sodio en agua por la característica polarizada que tiene el agua. Y en el amoníaco pasa algo parecido. El amoníaco también tiene una carga parcial negativa y acá también hay una carga parcial positiva. Es menor que la del oxígeno, sí, pero también ocurre. Profe, Ajá. ¿y qué pasa en el caso del metano? Porque igual forma una nube electrónica, pero no se relaciona de la misma manera. El metano es bien parecido a esto, tiene la misma estructura. El metano es como así, también tiene una estructura tetraédrica. Pero ahí, mira, ahí esa pregunta te la respondo la otra clase, porque tiene que ver un poco con la estructura tridimensional que adoptan. Bueno, mira, respondámosle al tiro, pero la voy a responder de otra manera. Voy a responderla en relación con imaginándonos que el agua sea plana. ¿Qué pasaría si el agua tuviera esa estructura plana? No es plana porque el oxígeno tiene un par de electrones, y ese par de electrones provoca que estos enlaces se alejen. Por eso tiene una estructura de ángulo. Ya, pero supongamos que no existen estos y la estructura es plana, es como el CO2. Entonces vamos a aprovechar el tiro. Nos estamos adelantando un poquito, pero vamos a aprovechar de la pregunta. ¿Qué pasa en el agua? El oxígeno va a tender a quitarle los electrones al hidrógeno, a los dos. Pero aquí ocurre algo, y un fenómeno físico, ¿no? Porque en esta estructura angular, el agua es un dipolo, tiene un polo positivo y un polo negativo, y tiene lo que se conoce como un momento dipolar. Y el momento dipolar, como buena unidad física, tiene esa dirección, o sentido, yo en física igual, pero va hacia arriba. ¿Por qué? Porque el oxígeno está atrayendo los electrones.
los de acá y los de acá. Entonces, si yo hago como la suma vectorial de esto, en realidad esto es para allá. Y aquí pasa lo mismo, pero ahora yo tengo un vector que atrae hacia allá y tengo otro que va hacia el otro lado. Entonces, si yo sumo esas dos fuerzas, ¿cuánto me da? Me da nada, me da 0. Entonces, si el agua fuera plana, no sería polar, porque su momento dipolar se anularía. Y algo parecido a lo que ocurre en el CO2. El CO2 sí es una molécula plana, pero los oxígenos están quitándole electrones a los carbonos hacia allá, y este oxígeno de acá le está quitando hacia el otro lado. Entonces, si yo hago la misma suma, si sumo los vectores aquí, ¿cuánto me da? 0. El momento dipolar del CO2 es nulo. Entonces, no es una molécula polar, es apolar, aunque tenga esa tendencia a ganar electrones. Y lo mismo pasa en el metano, porque el carbono igual va a traer electrones. Pero si yo hago la suma de los momentos dipolares de los enlaces, es prácticamente 0. Es prácticamente 0. Igual hay es cercana a 0, pongámosle que tiende a ser 0. Pero es por la misma razón, porque los momentos dipolares de los enlaces se anulan. Pero acá no, pues, el nitrógeno no anula ningún momento dipolar, el momento dipolar va hacia allá, así que es polarizada. El agua no anula los momentos dipolares, es polarizada. Espero haber aclarado un poco la duda, pero vamos a ver esto un poco más en detalle cuando veamos estereoquímica. Sí, Cómo profe, se entiende, gracias. perfecto. Entonces lo vamos a ver cuando veamos estereoquímica, vamos a ver con un poco más de detención eso. Y por último, el último tipo de enlace, que para ir terminando, el enlace covalente coordinado o dativo, que esto se da particularmente en compuestos en los que un par de electrones lo aporta solamente uno de los participantes. Y por lo general, nosotros vamos a encontrar enlaces covalentes coordinados cuando hay nitrógenos que participan, oxígeno, azufres. ¿Por qué? Porque el nitrógeno tiene un par de electrones, el oxígeno tiene dos pares de electrones, el azufre también tiene pares de electrones. Entonces, yo lo que necesito para que se forme un enlace covalente coordinado es precisamente eso. Necesito pares de electrones libres, porque en algún lugar del planeta, como aquí, hay un hidrógeno que no tiene ningún electrón. Este hidrógeno está vacío. Pero este amoníaco tiene un par de electrones que está libre. Entonces voy a necesitar dos cosas. Un elemento que tenga un par de electrones libres y un elemento que no tenga ninguno. Entonces, este par de electrones libres me va a servir como enlace con el que no tenía nada. Ese es un enlace covalente coordinado. El par lo aportó solo un átomo. Y la configuración de Lewis de esto es bien parecida a lo de los iones, en donde yo encierro en corchete y pongo la carga afuera. ¿Ya? Y se fijan, acá está representado como una flecha. Cuando aparece una flecha como un enlace, significa que el nitrógeno, en este caso, le está entregando el par de electrones al hidrógeno. ¿Ya? Y para terminar, entonces, yo les dejo esto, que son las estructuras de Lewis de moléculas poliatómicas. Vimos las estructuras de Lewis de moléculas de átomos y de iones, pero en moléculas poliatómicas, allá, se escucha mal cuando me acerco. Eso. Espero que no me haya acercado mucho entonces, porque cuando uno genera una estructura de Lewis en moléculas poliatómicas, siempre tiene que buscar el átomo central de una molécula. Y en general, el átomo central de una molécula es el menos electronegativo. Y eso hay que tenerlo claro. Por ejemplo, por dar un ejemplo, ¿no? Por el HNO3. Ya, supongamos que me preguntan por la estructura de Lewis del ácido nítrico. El elemento menos electronegativo sería el nitrógeno, si yo miro la estructura de Lewis. El oxígeno sería el más electronegativo y el hidrógeno nunca es el átomo central. Siempre los hidrógenos están enlazados a oxígeno, y eso tenemos que tenerlo claro. Generalmente cuando uno pregunta por este tipo de moléculas, los hidrógenos van unidos a oxígenos, y los oxígenos van unidos a un elemento central. Por ejemplo, el HCO3
H2CO3. ¿Cuál es el elemento central acá? El carbono. Pues ya sé que el hidrógeno no puede ser, y el oxígeno es mucho más electronegativo que el carbono. ¿Ah? Lo que se dice que yo debo contar la cantidad de electrones presentes en una molécula, dibujar como el esqueleto de la molécula, completar los octetos de los átomos enlazantes al átomo central y los electrones que no participan. Pueden que se enreden acá, yo les voy a hacer dos ejercicios donde va a quedar clarito esto. Y obviamente, si no cumple con la regla del octeto alguno, o la regla del dueto en el caso de los hidrógenos, hay que agregar dobles enlaces o triples enlaces hasta que alcancen el octeto. Y es útil saber que el nitrógeno siempre tiene un par de electrones no compartidos y el oxígeno tiene al menos 2 pares de electrones no compartidos. ¿Por qué digo al menos? Porque a veces queda con 3 pares de electrones no compartidos. Entonces, ¿cuál es la estructura del ácido carbónico? Ya, lo primero que me dijeron era que hiciera el esqueleto, que pusiera el carbono como átomo central, que pusiera los oxígenos, y siempre el hidrógeno va rodeando a los oxígenos. ¿Cuántos electrones tengo disponibles para hacer enlace? Y esto es cosa de contar los electrones de valencia. El hidrógeno, cada hidrógeno tiene un electrón de valencia, pero si tengo 2, entonces los hidrógenos me están aportando 2 electrones. El carbono tiene 4 electrones de valencia, ¿verdad? Entonces me están aportando 4 electrones. Y cada uno de los oxígenos tiene 6 electrones de valencia. Entonces, en total tengo 18. ¿Sí? ¿Alguien dijo algo? ¿O no? Fue idea mía. Ya, esos son los electrones de valencia que tengo disponibles. 18 electrones que vienen de los oxígenos, 4 electrones que vienen del carbono y 2 que vienen de los hidrógenos. Entonces, en total, son 24, si ustedes lo suman. 24 electrones. Pero, aquí yo anoté cuántos electrones necesito. Y los electrones que yo necesito son los electrones que harían cumplir con la regla del dueto o del octeto a todos los átomos que hay aquí. Los hidrógenos necesitarían 2 cada uno, o sea, 4. El carbono necesitaría 8, necesita 8. Y cada oxígeno necesita 8, o sea, en total ahí tengo 24. Tengo 32, tengo 36 electrones. Eso es lo que yo necesitaría para que todos cumplieran con la regla del dueto o del octeto. Entonces, si yo hago la resta de esto, 36 menos 24, me quedan 2 electrones. Esos son los electrones que deberían compartirse, ¿ya? Si esto le divido por 2, me quedan 6. Entonces deberían formarse 6 enlaces. Veamos, formemos 1, 2, 3, 4, 5. Me falta 1. Entonces significa que debo tener algún enlace doble. ¿Y dónde puedo poner el enlace doble? Acá. No tengo otra alternativa. No puedo poner un enlace doble en otro lado. Ese es el enlace doble entre ese carbono y el oxígeno. Después vamos a contar si está bien. Y además tengo electrones no compartidos, que son los pares libres. ¿Y cuáles son los electrones no compartidos? Los que tenía disponibles, menos los compartidos, que también son 12. O sea, esto me dice que dividido 2, son 6 enlaces o 6 pares no compartidos. Entonces aquí tengo 1, 2, 3, 4. No, ahí tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ahí están los pares no compartidos. ¿Y estará bien o no? ¿El hidrógeno cuántos tiene? 2 electrones. El oxígeno que está acá, ¿cuántos tiene? Tiene estos 4 más estos 4 son 8. Este carbono, ¿cuántos tiene? Aquí tiene 4, más los 4 del doble enlace, 8. Este oxígeno de arriba tiene 8, este oxígeno acá tiene 8, y este hidrógeno acá tiene 2. Perfecto. Última, estructura del ácido cianhídrico. Hidrógeno, 1 electrón. Carbono, 4 electrones. Nitrógeno, 5 electrones. Total, disponibles 10 electrones. En teoría yo necesitaría 18, porque aquí necesitaría 2, acá necesitaría 8, y acá también.
O sea, ahí hay 18 electrones. ¿Cuántos deberían compartirse? Deberían compartirse 8. O sea, deberían compartirse, dividido 2, son 4 enlaces. Deberían existir 4 enlaces acá. Ya voy a poner uno ahí y uno ahí. Chuta, me faltan 2. Pero para que el hidrógeno cumpla con su regla del dueto, ya está listo. Entonces, ¿dónde pongo el resto? Acá no, un triple enlace. ¿Cuántos son los electrones no compartidos? Los disponibles menos los que formaban enlace. 10 menos 8 son 2. Me faltan 2 electrones no compartidos, que son los que tenía el nitrógeno. Ya, esa es la estructura de Lewis del ácido cianhídrico. ¿Se dan cuenta? Hidrógeno tiene 2, carbono quedó con 8 y el nitrógeno quedó con 8. Perfecto. Eso es, Profe, así se hace. ¿Sí? ¿y qué pasa con las estructuras resonantes? Bueno, las estructuras resonantes van a existir cuando existan átomos capaces de aceptar otros electrones. Por ejemplo, se puede dar, supongamos que yo tengo algo así, y aquí le vamos a poner un hidrógeno, ¿no? Ya, supongamos eso. Puede ocurrir una estructura resonante, como los oxígenos tienen electrones desapareados, en que este enlace, por ejemplo, se cambie por un par de electrones de acá. Entonces yo voy a obtener una cosa así. Ya, eso sería una estructura resonante, pero eso va a ocurrir generalmente cuando tengo alternancia de átomos electronegativos o que puedan ceder electrones, porque puede ser también un carbono-nitrógeno-oxígeno, por ejemplo. Algo así. Como este nitrógeno tiene un par de electrones libres, puede formar un enlace ahí y aquí se rompería el enlace. Ya, pero eso se va a dar generalmente en moléculas de característica orgánica. Y esa parte de resonancia ya no está. O sea, ya quitaron un poco la parte de reactividad orgánica, en donde se veía un poco la estructura resonante. Pero para contestar tu pregunta, se da cuando las moléculas tienen alternancia de átomos en donde puede ocurrir esto. Se pueden ceder electrones como un enlace dativo, pero eliminando un enlace que está al otro lado. ¿Ya? Bueno, chicos, eso es la última diapo. Con eso damos por terminada nuestra primera clase. Déjenme volver aquí a esto. Y cualquier pregunta, yo no quise hacer mucho ejercicio, yo espero que ustedes contesten el test que quedó ahí. Y si tienen alguna duda, los vamos resolviendo a través del WhatsApp, o yo les subo capsulitas a la plataforma para que ustedes puedan ver cómo se resuelven los ejercicios. Ya están todos en condiciones, en teoría, de contestar las preguntas que están en la parte de ejercicio de la página. Así que, si no hay, no sé si alguien tiene alguna pregunta para terminar, antes de terminar. Profe, yo entré como 3 minutos tarde, no sé si pasaron lista o algo por el estilo. No pasé lista porque están todos los que deberían estar, por nombre. Ya, así que, porque son 17 que deberían haberse conectado y están los 17. Y los nombres que yo veo son todos los que deberían estar conectados. Sabemos que en la plataforma hay más Bueno, gente, gracias. ¿ya? Hay más gente, pero ustedes son los únicos que tienen como la opción de tener clase en vivo. Ya las otras personas pueden acceder a ejercicio, a guía, y ver las clases después grabadas, pero en clase en vivo son solo este grupo. Y yo les recomiendo que si alguno en algún momento tiene algún problema y no se puede conectar, que igual que deje un mensaje, que me mande un mensaje directo a mí, que no se puede conectar o se va a conectar más tarde, para yo estar atento y saber, porque como llegan a la sala de espera y yo lo acepto, entonces en algún momento se me puede pasar que no vi la sala de espera, pero si me avisan que que van a conectarse más tarde, por lo menos para tenerle claro que van a llegar más tarde. ¿Ya? Y si Profe, ¿y alguna dónde pregunta, quedan las clases grabadas? voy a dejar dentro de la parte de documentos, voy a crear una carpetita especial de clases grabadas. ¿Ya?
Cuando entren a documentos aparece la guía y otras cosas, pero voy a poner una carpeta que diga clases grabadas. Y ahí van a estar todas las clases, sí. Y todas las clases van a quedar grabadas ahí. ¿Ya? Ya, chicos, chicas, entonces nos encontramos nosotros el próximo martes. Bueno, yo voy a estar siempre atento. Mañana se conecta Francisco. Probablemente me conecte yo también para presentarle a Francisco y qué sé yo. Pero ya después yo voy a estar con los martes con química. Francisco va a seguir los miércoles con física. Y el jueves Manuel con biología. Ya Manuel se maneja más, porque Manuel y yo somos profe de la Universidad Bernardo Higgins. Y ya tenemos más experiencia con el tema de los Zoom. Francisco es el que tiene menos training con esto. ¿Ya? Ya, pues nos encontramos entonces. Y los electivos, mira, vamos a tener, buena pregunta. Los primeros 3 meses son solamente común. Antes nosotros hacíamos común y electivo al mismo tiempo, pero hay muchos contenidos que preferimos pasarlos solo o sea, no redundar en contenido. Al final es alargar la cuestión y no tiene mucho sentido. En la parte de electivo van a ser los últimos 3 meses y medio, y enfocarnos solo en electivo e ir repasando cosas de común. Va a haber un mes, y para eso quiero que tener bien la calendarización y saber bien el temario, porque va a haber un mes en el que sí vamos a tener clases de común y electivo, pero van a ser ya las últimas partes de común, como el repaso, se nos van a juntar con las primeras de electivo, y los últimos meses ya va a ser solo electivo, ya mucho ejercicio electivo y clases de electivo. Así que eso debería ser, el inicio del electivo debería ser como julio, sí, como julio, pero eso se los voy a, una vez teniendo el temario así como confirmado, ahí subimos la calendarización completa y de cuándo participan los electivos también. Bueno, entonces nos encontramos, cualquier cosa nos comunicamos por WhatsApp, ¿ya? Espero que estén súper bien, cualquier cosa, hablamos. Eso sería. Chao, chao a todos. Gracias. Chao, profe, gracias. Chao, chao. Chao, profe.